Mi nombre es Abigail, y esta es la historia de cómo viví felizmente con mi esposo en la casa de sus padres. Éramos una pequeña familia unida, pero nuestras circunstancias estaban lejos de ser ideales. Los padres de mi esposo, el señor y la señora Anderson, recibían una modesta pensión que apenas cubría sus necesidades básicas. En cuanto a mi esposo, Jack, había estado sin trabajo estable durante bastante tiempo. Me tocaba a mí cargar con el peso de nuestras responsabilidades financieras. Trabajé incansablemente, asumiendo múltiples empleos para asegurarnos de que tuviéramos lo suficiente para sobrevivir. Me levantaba antes del amanecer, avanzando a lo largo del día con una determinación inquebrantable. Mis días estaban llenos de tareas interminables y plazos de entrega, pero seguía adelante, motivada por el amor que sentía por mi familia. Cada noche, regresaba a casa para encontrar a Jack y a sus padres esperándome. El señor Anderson estaría sentado en su sillón favorito, absorto en las noticias de la noche, mientras que la señora Anderson estaría en la cocina preparando una comida sencilla pero sincera. Jack, por otro lado, me saludaba con una sonrisa cansada, sus sueños de encontrar empleo desvaneciéndose con cada día que pasaba. A pesar de los desafíos que enfrentábamos, abracé mi papel con todo mi corazón. Gestionaba las finanzas del hogar, pagando las facturas y asegurándome de que hubiera comida en la mesa. Me encargaba de todos los recados, asegurándome de que todos tuvieran lo que necesitaban. Yo era el pilar en el que se apoyaba nuestra pequeña familia, el pegamento que nos mantenía unidos. Nuestros días estaban llenos de un delicado equilibrio entre rutinas y compromisos. Hice sacrificios, dejando de lado mis propios sueños y deseos para apoyar a mi esposo y a sus padres. Anhelaba estabilidad y seguridad, pero entendía que nuestra situación exigía sacrificios de todos nosotros. Hubo noches en las que el agotamiento pesaba sobre mí, mi cuerpo y mente anhelaban descanso. Pero al mirar a mi esposo, aún buscando empleo, y a sus padres, luchando por llegar a fin de mes, encontraba la fuerza para seguir adelante. Su bienestar se convirtió en mi único propósito y entregué cada gramo de mi ser para asegurar su comodidad y felicidad. El amor que sentía por ellos nunca flaqueó, incluso cuando los días se convirtieron en semanas y las semanas en años. Nutrí la esperanza en mi interior, creyendo que nuestras circunstancias mejorarían, que nuestros sacrificios darían frutos. Poco sabía que nuestro mundo estaba a punto de desmoronarse y los cimientos de confianza que había construido se derrumbarían ante mis ojos. Un fatídico día, mientras aún descansaba sobre mis hombros el peso de mis responsabilidades, una nube ominosa se cernió sobre nuestra aparentemente contenta casa. La ausencia de los padres de Jack, quienes habían decidido emprender unas largas vacaciones, nos dejó solos en la casa. Sin que yo lo supiera, esa soledad revelaría una traición desgarradora. Como de costumbre, comencé mi rutina diaria, entregándome a mi trabajo con compromiso inquebrantable. Las horas pasaron lentamente y mi anticipación creció mientras regresaba a casa, ansiosa por encontrar consuelo entre las paredes de nuestro hogar compartido. Al abrir la puerta del dormitorio, extraños sonidos me saludaron de inmediato, poniéndome en guardia al instante. Risas, susurros bajos y suspiros inexplicables llenaron la habitación, creando una atmósfera inquietante que me erizó la piel. El temor me invadió, presagiando el desgarrador descubrimiento que me esperaba dentro de esas 4 paredes. Reuniendo todo mi valor, avancé más en la habitación, mis ojos escudriñando frenéticamente la escena ante mí. Y allí estaba, una escena que destrozó mi mundo y desgarró el tejido de mi confianza. Allí, acostado en nuestra cama, enredado con otra mujer, estaba mi esposo, Jack. La angustia se apoderó de mí, luchando contra el shock y la incredulidad que amenazaban con consumirme por completo. Permanecí congelada, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, incapaz de comprender la magnitud de la traición que se desarrollaba ante mis ojos. Finalmente encontré mi voz y reuní la fuerza para enfrentar a Jack, mi voz temblando por una mezcla de enojo y dolor. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, pregunté, mis palabras cargadas de dolor. Después de todo por lo que hemos pasado,
los sacrificios que he hecho por ti y tus padres. La cara de Jack se contorsionó de ira, un furor defensivo ardiendo en sus ojos. Estalló, su voz goteando de resentimiento. «Vete de aquí», gritó, sus palabras cortando el aire como un cuchillo afilado. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras lo miraba, sintiendo que los fragmentos de nuestra relación destrozada perforaban mi alma. El amor que una vez sentí por él parecía reemplazado por una rabia cruda y ardiente. Con la última gota de fuerza que me quedaba, logré articular una respuesta: «Está bien, si eso es lo que quieres». Y así, con el corazón pesado y las lágrimas corriendo por mi rostro, salí de la habitación que había sido nuestro santuario, nuestro espacio compartido, ahora manchado por la traición. Cerré la puerta detrás de mí, excluyendo los vestigios de una vida que ahora estaba irreparablemente destrozada. Tras el devastador enfrentamiento con mi esposo y sus padres, me encontré buscando desesperadamente consuelo y apoyo. Su traición había destrozado mi mundo, dejándome emocionalmente herida y anhelando comprensión. Con el corazón apesadumbrado, me comuniqué con aquellos a quienes creía que podían ofrecerme consuelo, las mismas personas que se suponía que eran mis suegros. Decidida a expresar el dolor que me consumía, marqué el número familiar del señor y la señora Anderson. Mientras sonaba el teléfono, mi mente se llenó de una mezcla de esperanza y aprensión. Tal vez, pensé, verían el error de sus caminos, reconocerían el dolor que habían causado y ofrecerían un oído comprensivo. Finalmente, la llamada se conectó y la voz del señor Anderson me saludó. «Hola», dijo, su tono estaba guardado. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras luchaba por componerme. «Soy Abigail», logré decir, mi voz temblaba. «Necesito hablar contigo. Ha ocurrido algo terrible». Hubo una pausa momentánea al otro lado de la línea, como si el señor Anderson estuviera considerando su respuesta. Finalmente, habló, sus palabras cargadas de indiferencia fría. «No estamos interesados en escuchar tu drama, Abigail. Tenemos cosas mejores que hacer. Adiós». Las palabras quedaron en el aire, un doloroso rechazo que resonó en mis oídos. El peso de su rechazo fue como una segunda traición, exacerbando las heridas ya infligidas en mi corazón. Su despiadado rechazo me dejó sintiéndome completamente sola, abandonada por las mismas personas que una vez consideré familia. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras me daba cuenta de que había estado aferrándome a un destello de esperanza, esperando un destello de remordimiento o comprensión. Pero su respuesta reveló su verdadera naturaleza, la profundidad de su desprecio por mí. En ese momento, resolví forjar mi propio camino, buscar justicia y redención en mis propios términos. Decidida a tomar el control de mi vida y encontrar el apoyo que tanto necesitaba, acudí a unos pocos amigos cercanos que siempre habían estado a mi lado. Su lealtad inquebrantable y su comprensión se convirtieron en mi refugio en la tormenta de caos que me había envuelto. A través de su presencia reconfortante y sus oídos empáticos, encontré la fuerza para seguir adelante. Me recordaron mi valía, la resistencia que habitaba en mí. Me aseguraron que no estaba definida por la traición que me habían infligido y que merecía felicidad y justicia. Con su aliento, comencé a trazar un nuevo camino. Busqué asesoría legal, decidida a proteger mis derechos y asegurarme de que se hiciera justicia. Ya no era la mujer sumisa y sacrificada que habían conocido. Había encontrado mi voz y estaba lista para luchar por lo que me pertenecía por derecho. A medida que me alejaba de las influencias tóxicas de mi esposo y sus padres, me di cuenta de que había encontrado una nueva fortaleza dentro de mí. Su rechazo me había impulsado hacia adelante, había encendido un fuego que ardía ferozmente en mi alma. Era un punto de inflexión, el momento en que abracé mi propio valor y me negué a ser definida por su crueldad. Y así, armada con el apoyo de verdaderos amigos y la determinación de recuperar mi vida, emprendí un camino de autodescubrimiento y justicia, lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en mi camino.
Abrazando la nueva fortaleza dentro de mí, alimentada por el dolor y la traición infligida por mi esposo y sus padres, hice una solemne promesa. Ya no sería víctima de su despiadadez. Era hora de tomar las riendas de la situación y buscar venganza por el sufrimiento que me habían causado. Con una firme determinación, planifiqué cuidadosamente mi curso de acción. Sabía que golpearlos donde más les dolía, en sus posesiones materiales, sería un golpe poderoso. Las mismas cosas que yo había proporcionado para nuestras vidas se convertirían en armas de retribución. Primero, dirigí mi atención al automóvil que le había regalado a mi esposo en su cumpleaños. Había sido un gesto de amor, una expresión de mi apoyo inquebrantable. Pero ahora simbolizaba la confianza rota y los sueños destrozados que había entre nosotros. Enfrentando a mi esposo, afirmé mis derechos. «Ya no mereces este automóvil», declaré, mi voz firme y decidida. «Fue un regalo mío, y es hora de que lo recupere». Él me suplicó, alegando que no tenía dinero y que no podría sobrevivir sin el automóvil. Pero mantuve mi posición, firme en mi determinación. «Tú mismo has traído esto sobre ti», afirmé, mi voz cargada de una mezcla de decepción y enojo. «Debes enfrentar las consecuencias de tus acciones». Con el automóvil ahora en mi posesión, procedí a la siguiente fase de mi plan. Cada artículo que había comprado para nuestro hogar compartido sería retirado, dejándolos con un cascarón vacío, un recordatorio crudo de la vida que habían descartado tan cruelmente. Metódicamente, empacé cada pieza de mobiliario, cada decoración y cada electrodoméstico. Cada artículo que retiraba era un acto simbólico, cortando los lazos que nos habían unido. Sus protestas cayeron en oídos sordos mientras llevaba a cabo mi misión, impulsada por un sentido de venganza justificada. Cuando la casa quedó vacía, desprovista de la vida que alguna vez compartimos, supe que el impacto de mis acciones resonaría en sus almas. Se quedarían sin nada, así como me habían dejado a mí emocionalmente destrozada y desechada. Previsiblemente, mi esposo y sus padres me llevaron a juicio, desesperados por recuperar lo que creían que les pertenecía por derecho. Pero yo estaba armada con evidencia, un registro de cada compra, cada transacción, que demostraba que yo sola había financiado nuestras vidas. El tribunal reconoció mi derecho de propiedad y falló a mi favor. Cuando cayó el mazo del juez, una sonrisa triunfante se dibujó en mis labios. El tribunal no solo rechazó sus reclamos, sino que también les ordenó que me compensaran por la angustia emocional y las cargas financieras que me habían infligido. Finalmente se hizo justicia y disfruté de la satisfacción de verlos enfrentar las consecuencias de sus acciones. Había ejecutado mi venganza, no por un deseo vengativo, sino como un medio para restaurar mi propia dignidad y recuperar mi poder. Su traición había despertado una resistencia en mí y emergí de la batalla más fuerte que nunca. Con la decisión del tribunal a mi favor, tenía los medios para forjar un nuevo camino, libre de su influencia tóxica. El dinero otorgado me proporcionaría la base para un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir una vida que ahora era completamente mía para moldear. Al final, no buscaba solo venganza, era la recuperación de mi propio valor. Sus acciones intentaron disminuirme, pero me elevé por encima de su crueldad, emergiendo como una fuerza a tener en cuenta. La victoria no solo residía en el triunfo material, sino en la restauración de mi propia autoconfianza y la fuerza para seguir adelante, dejándolos a ellos para enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Armada con la decisión del tribunal y la satisfacción de saber que se había hecho justicia, emprendí la fase final de mi venganza, decidida a propinar el golpe definitivo a mi esposo infiel y sus despiadados padres. Era hora de despojarlos de todo, dejándolos con las consecuencias de sus acciones. Con un espíritu resuelto, regresé a su casa, ahora un cascarón vacío desprovisto de la vida que alguna vez compartimos. Permanecieron allí, una mezcla de enojo y incredulidad grabada en sus rostros, mientras me acercaba. La voz de mi esposo temblaba de desesperación mientras suplicaba: «Abigail, por favor, no hagas esto. No nos queda nada.
Una sonrisa amarga tiró de las comisuras de mis labios mientras respondía, mi tono gélido, así como yo no tenía nada cuando me traicionaste. Sin dudarlo, comencé a desmantelar su ilusión de estabilidad. Empaqué cada rastro de mi presencia en sus vidas, cada posesión que había adquirido a través de mi trabajo duro y sacrificio. Pieza por pieza, dejé la casa vacía, dejando solo vacío en mi estela. Mientras cargaba las pertenencias en mi automóvil, los padres de mi esposo observaban, sus rostros contorsionados de enojo y resentimiento. La voz de la señora Anderson goteaba amargura mientras gritaba, no eres más que una mujer vengativa, Abigail. Te arrepentirás de esto. La miré con una resolución firme. ¿Arrepentimiento? No. Esto es justicia. Todos ustedes se lo buscaron, respondí, mi voz llena de una mezcla de dolor y triunfo. Cuando la casa quedó desolada y vacía, un reflejo crudo del vacío que habían creado en mi vida, supe que el golpe final se había dado. Habían quedado prácticamente sin nada, así como me habían dejado a mí emocionalmente destrozada y desechada. Al alejarme, el peso de su traición comenzó a aligerarse de mis hombros. La venganza que había buscado no nació de la malicia, sino de una profunda necesidad de cierre y la restauración de mi propio valor. Sus acciones intentaron quebrantarme, pero en cambio, encendieron un fuego dentro de mí, impulsándome hacia una vida de fuerza y resistencia. A medida que el polvo se asentaba del caos que había desatado, encontré consuelo en el hecho de que se había hecho justicia. La decisión del tribunal no solo validó mis reclamos, sino que también trajo una sensación de vindicación y cierre. Era hora de que mi esposo y sus padres enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Con la decisión del tribunal a mi favor, una renovada sensación de confianza y empoderamiento recorrió mis venas. Era un testimonio de la fuerza y la resistencia que había descubierto en mí misma a lo largo de este tumultuoso viaje. Ya no me sentía como una víctima, había emergido como la vencedora en esta batalla por la justicia. La escena en la sala del tribunal se desarrolló con emociones intensas y argumentos fervientes. Los padres de mi esposo, todavía albergando rencor y sentimiento de derecho, lucharon con uñas y dientes para reclamar lo que creían que les pertenecía. Sus voces resonaron en la sala del tribunal, defendiendo su caso con desesperación. Los objetos sacados de la casa eran nuestros, exclamó el señor Anderson, su voz llena de frustración. Ella no tenía derecho a despojarnos de todo lo que poseíamos. Sin embargo, la sala del tribunal desestimó sus reclamos. Mi equipo legal presentó meticulosamente las pruebas de mis contribuciones financieras, los registros de mi arduo trabajo y sacrificio. El juez reconoció la verdad, esas posesiones eran legítimamente mías, adquiridas con mi propio esfuerzo y lágrimas. El mazo del juez golpeó, resonando en la sala, cuando se anunció el veredicto. El tribunal falla a favor de Abigail, declaró el juez, su voz firme e imparcial. Los objetos retirados de la casa legítimamente le pertenecen a ella, ya que fueron comprados con sus propios fondos. Una sensación de triunfo me inundó, como si el peso de su traición finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Sus intentos de socavarme y disminuirme habían sido frustrados por el mismo sistema que habían intentado explotar. La justicia había prevalecido, y yo era la vencedora. Pero la justicia no se detuvo allí. El juez, reconociendo la angustia emocional y las cargas financieras que había soportado, emitió un fallo significativo a mi favor. Mi esposo y sus padres ahora tendrían que pagar una suma considerable de dinero como compensación por el dolor que me habían infligido. Mientras la sala del tribunal estallaba en susurros y murmullos, mi esposo y sus padres permanecieron allí, con el rostro descolorido. La realidad de sus acciones y las consecuencias que los esperaban finalmente se había hundido en ellos. Las tornas se habían volteado, y ahora ellos serían quienes llevarían la carga de sus elecciones. Ustedes se hicieron esto a ustedes mismos, les dije, mirándolos con una resolución inquebrantable. Trajeron esto sobre ustedes mismos con su traición y crueldad. Sus expresiones oscilaron entre la ira y la derrota, sus palabras ahogadas por el peso de su derrota.
La realización de la magnitud de sus acciones finalmente había amanecido en ellos. Al salir de la sala del tribunal, sentí una sensación de cierre. El capítulo de mi vida que había sido empañado por su engaño había llegado a su fin. Había triunfado sobre sus intentos de quebrantarme, elevándome por encima del dolor y emergiendo más fuerte que nunca. Con la compensación otorgada, tenía los medios para construir una nueva vida, una libre de la toxicidad de su presencia. Ya no estaba atada a su traición, ahora estaba empoderada para moldear mi propio destino, para encontrar la felicidad a mi manera. Mientras caminaba lejos del tribunal, abracé la victoria y la liberación que trajo consigo. La justicia se había servido, no solo en forma de recompensa material, sino en la restauración de mi dignidad y autovalor. Las cicatrices permanecían, pero eran insignias de fortaleza, recordatorios de la resistencia que me había llevado a través de los momentos más oscuros. Y así, con la cabeza en alto y el corazón lleno de nueva esperanza, entré en el futuro, lista para abrazar las posibilidades que me esperaban. La justicia se había servido, y estaba lista para reclamar mi vida con un renovado sentido de propósito y una profunda creencia en mi propio valor.